Buenos días, mi nombre es Bruna Prat-Sobre-Roca Andreu, soy enfermera especialista en geriatría y en esta presentación vamos a hablar de los tipos de maltrato y su epidemiología. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a hablar primero de los tipos de maltrato, las formas de causarlo, la intencionalidad y los ámbitos, y vamos a acabar la presentación viendo algunos datos epidemiológicos. Empecemos. Tomando en cuenta la definición de maltrato, que podría considerarse como un acto único o repetido o la falta de una acción apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. Bien, pues teniendo en cuenta esta definición podemos preguntarnos ¿cuántos y qué tipos de maltrato existen? Vamos a intentar ahora responder esta pregunta. El maltrato al anciano puede consistir en cualquier combinación de subtipos de los que definiremos a continuación. Existe un maltrato que puede ser físico, que sería todo acto violento, no accidental, que se produce con intención de causar daño corporal, dolor o deterioro físico. Puede manifestarse en forma de golpes, patadas, empujones, bofetadas, quemaduras u otra demostración de fuerza. El maltrato psicológico es aquel comportamiento o actos que deterioran la autoestima y el bienestar de la persona mayor y que por lo tanto causan daño emocional, angustia, pena, indignidad, miedo y estrés. Los ejemplos incluyen insultos, asustar, avergonzar, destruir propiedades o no permitir que el anciano vea a amigos y familiares. El abuso sexual implica obligar a una persona mayor a participar en un acto sexual cuando la persona mayor no da o no puede dar su consentimiento. Puede darse con gestos, insinuaciones, contactos con intención o incluso la consumación no consentida. La explotación financiera o abuso económico es el uso ilegal e inadecuado del dinero, las propiedades, recursos o bienes de una persona mayor. La negligencia es privar a la persona mayor de los cuidados necesarios para su bienestar físico y emocional. La incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, ropa, atención médica, etc. Y esto compromete su salud y su seguridad. El abandono es el delito que consiste en incumplir los deberes de asistencia que legalmente se imponen a toda persona respecto a sus familiares próximos. Todas estas conductas que hemos explicado ahora llevan a una situación de vulneración de derechos de la persona mayor. Todos estos tipos de malos tratos descritos se pueden producir tanto en el ámbito familiar o doméstico como en el ámbito institucional, en residencias, hospitales, centros de día, centros de convalescencia, etc. Y pueden darse de forma intencionada o no intencionada. En función del escenario y el contexto en que se produce el maltrato, este puede verse de una forma u otra. Por ejemplo, en la sociedad, el maltrato a la persona mayor puede venir dado por situaciones de edadismo, es decir, la falta de consideración del valor de las personas mayores, por incumplimiento de la ley, también por dificultad en el acceso a algunos servicios, etc. En el ámbito domiciliario suele existir una relación de confianza entre la persona maltratada y la persona maltratadora, lo que dificulta muchas veces la detección de estas prácticas, ya que suele establecerse un pacto de silencio entre víctima y agresor. En escenarios residenciales podemos encontrar situaciones de infantilización, despersonalización y deshumanización. También casos de privación de la intimidad,
victimización, casos de negligencia activa, cuando se produce un descuido intencional y deliberado, o también negligencia pasiva, cuando este descuido es involuntario, debido a la ignorancia o a la escasa reflexión sobre la tarea encomendada. Y también en muchas ocasiones encontramos contenciones físicas y o químicas. Finalmente, cabe destacar también la posibilidad de un automaltrato, en el que el anciano, de forma intencionada o no intencionada, amenaza su salud y su seguridad. Bien, en cuanto a los factores potenciadores del maltrato, los casos de maltrato en el ámbito familiar pueden ser resultado de situaciones de sobrecarga del cuidador, también que haya falta de soporte familiar y o institucional o escasa formación de los cuidadores. Y esto puede manifestarse en trato hostil, ingresos forzosos, explotación económica e incluso claudicación del cuidador y abandono de la persona mayor. En las instituciones el maltrato puede ser más insidioso y sutil. No solo viene dado directamente por los cuidadores profesionales que atienden a las personas mayores, sino también por el funcionamiento, la burocracia y la organización jerárquica del sistema. Algunos ejemplos de esto pueden ser el déficit de recursos que existe, la falta de especialistas, la accesibilidad deficiente a determinados servicios, las normas rígidas que hay impuestas en muchos centros, las instituciones despersonalizadas y el desarraigo que se produce en muchos casos al ingresar en una institución. Dadas las estimaciones de población aproximadas para 2015, se contabilizaron 901 millones de personas de 60 años o más, con lo cual se puede considerar que cada año hay alrededor de 141 millones de víctimas de maltrato a personas mayores. Se prevé que este problema aumentará en muchos países debido al rápido envejecimiento de la población. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. La forma más común de maltrato es el psicológico, seguido por el maltrato económico, la negligencia, el maltrato físico y por último el abuso sexual. Diversos estudios reflejan también que se detectan mayor número de situaciones de maltrato en las mujeres más que en los hombres, en personas que se encuentran en una situación de dependencia o también cuando existe un deterioro neurocognitivo, en ámbitos socioeconómicamente más deteriorados, lo que pone en evidencia situaciones de pobreza como factor de riesgo, y también en las instituciones más que en la comunidad. En este sentido, una revisión de estudios recientes sobre este tipo de maltrato en las instituciones observó que el 64,2% del personal había referido haber cometido alguna forma de maltrato en el año al que se llevó a cabo el examen. Otro aspecto que puede influir en las variaciones de los valores de prevalencia es el grado de detección y registro de estos casos. Hay que tener en cuenta que se estima que solo un 20% de los casos es notificado,
ya que pueden existir dificultades al detectar y denunciar estas prácticas. Por parte de la víctima, no es extraño que haya miedo a represalias, ruptura de la relación con los hijos, temor al abandono, falta de conciencia sobre la gravedad de la situación, incapacidad por una demencia u otra enfermedad neurocognitiva, normalización de la situación, etc. En el caso de los cuidadores, suele haber también temor y negación de la realidad, aislamiento, rechazo a la intervención de terceros una vez se les ha identificado como maltratadores, etc. En el ámbito de profesionales de la salud, podemos encontrar que exista una presunción de buenos cuidados, por ejemplo, con la justificación a todo uso de sujeciones, también normalizando la rigidez en el trato, las normas inamovibles y los horarios poco flexibles. La falta de información y sensibilización, las dudas en la actuación, desconocer los recursos y las escasas posibilidades de intervención, el miedo a represalias y haberse involucrado en cuestiones legales también son factores que dificultan la detección y actuación ante un posible caso de maltrato. En las organizaciones faltan protocolos, formación, recursos, directrices sobre confidencialidad, tiempo e intimidad para evaluar cada caso y coordinación interprofesional y entre niveles asistenciales. Y también en la sociedad es necesario que se promueva más formación y sensibilización, que se establezca una definición clara y precisa del maltrato en la tercera edad y que se implementen medidas para combatir el edadismo y modificar el sistema de valores culturales actual. A pesar de que el adulto mayor es reconocido como un sujeto de especial protección, aún hay desconocimiento por parte de la sociedad y de los profesionales de la salud a la hora de enfrentar estos casos, con lo cual la inversión en el desarrollo y la evaluación de intervenciones contra el maltrato de personas mayores debe ser una prioridad de salud pública, para ayudar a reducir el efecto y las consecuencias del abuso de personas mayores en todo el mundo. En esta diapositiva se recogen los artículos y fuentes que hemos consultado para realizar esta presentación.